¿Quiénes eran los ebionitas? ¿Cuáles eran los argumentos que ellos sostenían respecto a la naturaleza y divinidad de Cristo? Esto y mucho más vamos a reflexionar en el día de hoy. Bienvenidos, mis amados, a nuestro programa Reflexiones Espirituales. En el programa anterior hablamos de los docetas. Hoy vamos a hablar de los ebionitas, pero antes vamos a orar. Bendito y amante Consolador, en el nombre de Jesús te rogamos que nos des el discernimiento espiritual que necesitamos, Señor. Gloria a ti en este día y gloria a nuestro Salvador. Amén. Bien, mis amados, ¿quiénes eran los ebionitas? Vamos a ver lo que nos dice la Enciclopedia Universal al respecto. Mira, proviene del ebebium, que significa pobre e indigente. Esta corriente gnóstica que se introduce en el primer siglo también de nuestra era, o sea, viviendo ya todavía los apóstoles, esta corriente se estaba introduciendo en la iglesia cristiana, así como se introdujo también la doctrina de los docetas. Pero contrariamente a los docetas, que eran de origen gentil, los ebionitas se originaron entre la iglesia judía. Fíjate, de origen judío entre finales del siglo I hasta principios del siglo II. La corriente judía que en su afán de rechazar a Jesús como el Mesías prometido, llegaron a negar la divinidad de Cristo y su nacimiento virginal, sosteniendo a todo costo un monoteísmo antibíblico. Entonces, los ebionitas, que se habían originado en la iglesia cristiana judía, no se habían despojado de esa actitud de rechazo hacia Cristo. Ellos todavía, habiéndose convertido al cristianismo, todavía tenían en su corazón la creencia de que el Mesías propiamente dicho, ese Mesías político que ellos anhelaban, no era Cristo en sí, sino que estaba por venir, de manera que, asentados sobre este deseo de ellos de convertirse en un imperio mundial y quitarse de encima al imperio romano, en su deseo de tener en el medio de ellos a un líder político y religioso a la vez, rechazaron el ministerio terrenal de Cristo. Rechazaron el ofrecimiento a la salvación, llamándose cristianos, estaban rechazando el ofrecimiento a la salvación que provenía a través de Cristo. Entonces, esta corriente judía, en su afán de rechazar a Jesús como ese Mesías, llegaron a negar que Cristo, el Jesús de Nazaret, no era el Mesías que esperaban, no era el Mesías prometido, no era Dios, no era divino, y también pusieron en tela de juicio, igual que los fariseos y los escribas, pusieron en duda el nacimiento virginal de Cristo. Es decir, el nacimiento virginal tiene que ver con el hecho de que la naturaleza humana de Cristo
no es producto de la unión de células humanas nuestras, de células masculinas con femeninas, es decir, células de hombre y mujer. La Biblia nos dice que la naturaleza humana de Cristo fue engendrada del Espíritu Santo, así que esa naturaleza no proviene de nuestra biología genética, no proviene. Jesús dijo, yo soy del cielo. Y Hebreos, Pablo nos dice, me preparaste un cuerpo. Vamos a ver qué otra cosa podemos aprender de los ebionitas. Para ellos Jesús era un mero hombre, observante de la ley, lo cual le capacitó para ser Mesías escogido por Dios. Es decir, por haberse apegado estrictamente a la ley de Dios, por haber vivido una vida perfecta, entonces esa actitud le capacitó para convertirse en Mesías. Y aquí tenemos algo que no cuadra bien. Por una parte lo desprecian como Mesías y en otra parte entonces encontramos que fue capacitado como Mesías por haberse apegado a la ley de Dios. Por medio del bautismo fue consciente de ser ungido. Al descender sobre él la unción del Espíritu Santo, quedó capacitado para ser gran profeta y maestro, pero que fue abandonado por el Espíritu en el Calvario. Esta forma de pensar de los ebionitas también se parece mucho a la forma de pensar de los docetistas. Sí, entonces Cristo fue capacitado, fue ungido en el momento de su bautismo. Ese capacitado o ungido significa que el Cristo divino lo posee, igual que los docetas. El Cristo divino lo posee y lo abandona en el momento en que pende de la cruz del Calvario. También este argumento de que fue capacitado para ser gran profeta y maestro lo encontramos en la religión musulmana. Ellos aceptan que Cristo fue un gran profeta y maestro, pero no lo consideran el Hijo, no lo consideran Dios mismo. Ahora fíjate lo que nos dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, para corroborar lo que ya hemos dicho en el programa anterior. Y aquel verbo fue hecho carne, ¿verdad? Aquel Dios creador, como nos dice el apóstol Juan en su evangelio, nos dice que ese Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, monogenes, que significa único en su clase y género. No hay dos como él. ¿Por qué no hay dos como él? Porque él es Dios que se hizo humano, es decir, ostenta dos naturalezas perfectamente conjugadas, aunque sean diferentes. Entonces tenemos, Dios toma un cuerpo humano, eso es monogenes, y lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad corrobora su condición de Dios. El apóstol Juan, en el capítulo 1 y el versículo 14, que es el que acabamos de leer, pero en la Nueva Versión Internacional, mira cómo lo expresa. Y el Verbo se hizo hombre, es decir, se hizo carne, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Hemos contemplado su continente, hemos contemplado su gracia y su verdad. ¿Qué otra cosa podemos decir con respecto a su gloria? Hemos contemplado su poder.
que corresponde al Hijo unigénito del Padre, monogenes, lleno de gracia y de verdad. De manera que Cristo, es decir, el Verbo encarnado, recordando que el Verbo tiene dos tiempos en la historia: Verbo no encarnado, Verbo encarnado. El Verbo encarnó hace 2000 años de nuestra era. Antes de encarnar era el Verbo no encarnado, era Dios. Cuando encarna, adquiere el título de Hijo de Dios. Antes de encarnar no era hijo de nadie, porque Él es Dios y Dios no tiene hijo. Tenemos que entender esa situación. Por eso además es que Él es monogenes. Se hizo, la expresión se hizo. Esta expresión indica que hubo una transición. El Verbo ya existía antes de hacerse hombre, es decir, antes de tomar una naturaleza humana. Ya existía mucho antes. ¿Cómo existía? Lo acabamos de explicar. Verbo no encarnado era Dios. Cuando encarna, ahora es Verbo encarnado, y a partir de ese momento se llama Jesús, que significa Jehová salva. Ese Jesús es la encarnación del Verbo, es la naturaleza humana del Verbo. En tal sentido, la palabra hombre proviene del vocablo griego literal carne, el cual subraya la realidad de la humanidad de Cristo. De manera que la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, contradicen tanto a los docetas cuando expresan que la naturaleza humana del Verbo o de Cristo era solo una apariencia, y también contradice a los ebionitas en el verso 7 al 11 del capítulo 2, defiende la humanidad de Cristo. Los versículos 7 al 11 nos dice así: mira, porque muchos engañadores han salido por el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Así que cuando dice no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, nos está diciendo que no confiesan que Jesucristo es verdaderamente humano. Eso es lo que nos está diciendo. Jesucristo es verdaderamente humano. Si nosotros no confesamos eso, entonces el espíritu que nos gobierna es el espíritu engañador. Satanás nos gobierna. Hay un comentario en la Nueva Versión Internacional al respecto que nos dice así: esta sección trata sobre la herejía gnóstica básica atacada en Primera de Juan, a saber que el Hijo de Dios no se hizo carne, sino que vivió temporalmente en el hombre Jesús entre su bautismo y su crucifixión. Eso es lo que exponen los ebionitas. Cuando hablamos de Hijo de Dios, el término Hijo de Dios es un título. No significa en el sentido estricto nuestro de que Dios tuvo un hijo como tal. No. Hijo de Dios es un título que se le da al Verbo cuando ha encarnado. A partir de allí es que será llamado Hijo de Dios. No es que es el Hijo de Dios que ha encarnado, no. Cuando el Verbo encarna, entonces es que va a ser llamado Hijo de Dios. Vamos a otro comentario. Mira lo siguiente. San Pablo en el capítulo 9, versículo del 1 al 5, ahonda más sobre este asunto. Fíjate cómo dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo,
que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Él está hablando allí acerca de los hebreos, de los judíos. Esos son sus hermanos según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma que Dios, que Cristo, mejor dicho, es Dios sobre todas las cosas. Y lo subraya con un amén. Sí. Entonces, analicemos algunos términos que utiliza Pablo aquí. Él dice anatema, ¿verdad? Porque deseara yo mismo ser anatema. Significa maldito. Porque deseara yo ser maldito si estoy separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Es decir, si yo me uno a ustedes en negar que este Mesías que hemos crucificado es Dios mismo, entonces yo debería ser maldito. Eso es lo que él está diciendo. ¿Por qué digo que Pablo dijo que nosotros crucificamos? Sí, porque Pablo, recordamos que él persiguió a la iglesia de Cristo. Él llevó a la cárcel a muchos. Él fue partícipe de la muerte de muchos. Él participó en el apedreamiento de Esteban. Entonces, todo esto que les estoy diciendo ocurrió en muy poco tiempo después de la crucifixión de Cristo, lo que quiere decir que Él se hace partícipe de eso, Él se incluye allí. Pero dice, sea yo maldito si por amor a ustedes sigo negando que Cristo es Dios mismo. Cuando dice los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob y las tribus, Cristo, quien es Dios, una de las declaraciones más contundentes del Nuevo Testamento sobre la deidad de Jesucristo, bendito por los siglos de los siglos. Entonces, cuando Pablo dice ser anatema, les está diciendo a toda la nación hebrea que ellos son anatema, ellos son malditos por resistirse a aceptar al Cristo del Gólgota como el verdadero, como el Dios que nos guió o les guió a través del desierto y que les dio como heredad a la tierra de Canaán. Pablo está diciendo, si nosotros negamos eso, somos malditos. Y para la cristiandad actual también, cuando nosotros colocamos a un intercesor aparte de Cristo, somos malditos. Cuando digo colocar a un intercesor, es para la corriente cristiana que ha colocado a María como la intercesora de nosotros o de la humanidad antes que Cristo. Cuando esta corriente cristiana coloca a un hombre, al papado, como intercesor entre el hombre y Dios, coloca a un hombre en vez de Cristo, es un maldito también. Y así sucesivamente. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, que el Espíritu Santo no es una persona
distinta y diferente a las otras dos que conforman a la deidad, también somos anatemas. Vamos a ver qué otra cosa podemos aprender. Los ebionitas, aunque no se tiene mucha información en cuanto a esta secta, sí se sabe que era un grupo de cristianos de origen judío que surgieron en la segunda mitad del primer siglo. Posiblemente el nombre se deriva de la palabra Ebionunke en hebreo, que significa los pobres. Verdaderamente eran pobres en espíritu al negarse a aceptar que Jesucristo era verdaderamente Dios. Sus textos predilectos eran Mateo 5:3, que dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Lucas capítulo 4 versículo 18 y capítulo 7 versículo 22, donde habla de la necesidad de predicar el evangelio a los pobres. Al punto central en su teología era Deuteronomio capítulo 18 versículo 15, donde dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Jesús también era para ellos un profeta enviado de Dios, así lo consideraban, solo un profeta, no lo consideraban Dios mismo. Ellos decían que Jesús era hijo de María y de José verdaderamente, es decir, que Jesús era el producto de la fusión de las células hombre y mujer, pero que fue equipado por Dios con dones especiales y adoptado en ocasión de su bautismo. Es decir, que cuando Cristo es bautizado, allí es cuando realmente se convierte en hijo de Dios. Veían a Jesús como el hombre que en cierta manera ganó su derecho a ser elegido y adoptado por su obediencia impecable a la ley de Dios. Exponían también que el propósito central de la misión de Jesús era dar ejemplo e instar a los hombres a obedecer la ley divina. Ese era el objetivo principal de Cristo según los ebionitas. Voy a repetir estos otros enunciados, ¿verdad? Que eso me parece muy interesante que los mantengamos frescos en la mente. Negaban el nacimiento virginal de Cristo, es decir, negaban que Jesús hubiese sido engendrado por el Espíritu Santo, sino que fue un engendramiento y una concepción por María y José. Ese hombre es equipado con dones especiales. Jesús, por su vida impecable, gana el derecho de ser elegido y adoptado. Es decir, por haber sido impecable moralmente, entonces adquiere el derecho de ser considerado Dios. Su misión especial era la de dar ejemplo a nosotros, a la humanidad, para obedecer la ley de Dios. También encontramos algo interesante de los ebionitas. Consideraban a Pablo un apóstata de la ley. Evidentemente, los ebionitas eran la continuación de esa corriente judaizante que se encuentra en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Hechos de los Apóstoles y las epístolas. Entonces, los ebionitas se parecen mucho a este presbítero de Alejandría que se llama Pelagio. Era enemigo acérrimo de Pablo. Los ebionitas también eran enemigos del apóstol Pablo. La cristología defectuosa de los ebionitas naturalmente les llevó a una soteriología distorsionada. Cristo era básicamente un profeta
un buen hombre que ganó el favor de Dios por medio de su obediencia. Vino a darnos ejemplo, por lo tanto la obediencia es el camino por medio del cual el hombre obtiene la salvación. Es decir, la salvación no se obtiene por fe en Cristo, ¿verdad?, sino a través de las obras de una obediencia estricta a los mandamientos divinos. Si es cierto que los mandamientos de Dios no salvan, pues la ley no tiene como objetivo eso, salvar, porque quien salva es Cristo. Si no cumplimos con los trazos de la ley de Dios, entonces somos rebeldes. Y como rebeldes no podremos entrar al reino de Cristo. Los ebionitas exponían que la salvación no es por gracia, no es un don de Dios que se recibe por fe en Cristo como único y suficiente Salvador, sino un logro que se obtiene por medio de la obediencia. Entonces Cristo nos da ese ejemplo. Él se mantuvo fiel, se mantuvo obediente a la ley y por eso es recibido en el cielo. De la misma manera, nosotros siguiendo ese ejemplo, siendo obedientes a la ley, podremos obtener la vida eterna. De manera que ese argumento echa por tierra que la salvación es por gracia, es un regalo que nos ofrece Cristo. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptarlo a Él como nuestro Salvador y vivir de acuerdo a sus disposiciones. Por eso es que Santiago dice, así haced, así obrad, conforme los que habéis de ser juzgados de acuerdo a la ley de la libertad. ¿Verdad? Nosotros vamos a ser juzgados por la ley de los 10 mandamientos. Aunque seamos salvos por gracia, salvos por la acción graciosa de nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Él es el que nos da la salvación, pero como dije anteriormente, nadie va a ser salvo estando en rebelión contra la ley. Al restarle importancia a la dimensión divina de la persona de Cristo y a su papel de la salvación del hombre, la doctrina ebionita resultaba en la exaltación de los logros del hombre. Como Pelayo, nosotros mismos tenemos la capacidad de salvarnos. Nosotros mismos tenemos la capacidad de no pecar. Nosotros mismos tenemos la capacidad de resistirnos a nuestra condición pecaminosa. Entonces los ebionitas y Pelayo tenían la misma forma de pensar en este sentido. Es decir, en las obras buenas que pudiera acumular y en una conducta moral aceptable. Y amados, nosotros no nos salvaremos o no entraremos a la vida eterna por tener una conducta moral aceptable. No. Nosotros entraremos a la vida eterna si nos mantenemos en santidad. Y la santidad no es una conducta aceptable, no es una conducta moral aceptable, no. La santidad debe ser absoluta, porque la santidad, como lo dice las Sagradas Escrituras, es sed santo porque yo soy santo. Es decir, nuestra santidad tiene que llegar a la altura de la santidad de nuestro Dios. Nuestra imperfección debe ser cubierta por esa santidad, pero va a ser cubierta porque nosotros colocamos todo nuestro interés, nuestra pasión, nuestro esfuerzo por vivir por amor a la altura de esas leyes divinas, no por imposición, sino porque hemos entendido de que esa ley nos transforma, nos capacita para crecer. Sí, es un instrumento de Dios para que nosotros seamos
transformados. Dejemos de ser pecadores, dejemos de ser imperfectos, dejemos de ser corrompidos. Para eso es la ley. La ley nos transforma, pero nos va a transformar si nosotros aceptamos a Cristo como nuestro garante, si nosotros dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros. En este sentido, Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 2, los versículos 8 al 9, mira cómo dice: contradice los fundamentos ebionitas respecto a la salvación, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, por eso es que ellos eran enemigos de Pablo, porque Pablo les está diciendo: las obras que ustedes hacen no les va a servir para entrar a la vida eterna. Así que no se gloríen de que son obedientes al extremo. No, porque la obra que nos salva es la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Y esa obra hecha por el Espíritu Santo en nosotros se refleja en nuestra cotidianeidad, de tal manera que ese reflejo es entendido como el carácter de Cristo en nosotros. Así es, mi amado. Vamos a ver qué otra cosa podemos aprender. Quiero compartir con ustedes este libro, un párrafo del libro a fin de conocerle. El pecador solo puede ser justificado por la fe en la expiación efectuada por Cristo, que se convirtió en sacrificio por los pecados del mundo culpable. Nadie puede ser justificado por ninguna obra propia, solo por virtud de los sufrimientos, muerte y resurrección de Cristo puede ser liberado de la culpabilidad del pecado. Entonces, este párrafo nos amplía un poco más lo que estamos diciendo. Bien, amado, por lo pronto espero que estas reflexiones nos sirvan para crecer un poco más en el conocimiento cristológico. No solamente los docetas y los ebionitas opinaron desde el primer siglo con respecto a la persona de Cristo, opinaron erróneamente. También hubo otros, como por ejemplo los nestorianos, los arrianos, los sabelianos, opinaron incorrectamente en contra de la doctrina de la deidad. Y dentro de esa doctrina está la doctrina de Cristo, la doctrina cristológica, y está la doctrina del Espíritu Santo. En esa doctrina de la deidad abarca todo eso. Te invito a que investigues para que crezcas, para que si estás confundido salgas del error. Es interesante crecer en conocimiento. La palabra nos dice: y el que quiera sabiduría, demándela y le será dada en abundancia. Bien, amado, que el Señor, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y el Espíritu Santo sigan bendiciéndote cada día. Un gran abrazo.